Bien, buen día profesor, buen día compañeros todos. El día de hoy les voy a presentar mi sustentación del caso clínico del curso de diagnóstico e informe psicológico. El docente a cargo es el psicólogo Miguel Mario y quien les habla, la encargada de la exposición, la alumna Melanie Mendívez. Muy bien, el pequeño índice, ¿no? Es la presentación del caso, la hipótesis diagnóstica, las pruebas utilizadas, los resultados, la conclusión e impresión diagnóstica y finalmente las recomendaciones. Muy bien, mis datos de filiación. El caso elegido, bueno, tiene un seudónimo de la paciente, será RAGG, tiene 19 años, su lugar de nacimiento fue en Lima, ella nació el 6 de marzo del 2001, estado civil soltera. Su grado de instrucción es secundaria completa, pero en lo que es ocupación es estudiante preuniversitaria hasta el momento. Y ella tiene 5 hermanos, ocupando el quinto, así que ella vendría a ser la última hermana, la hermana menor. Muy bien, respecto al motivo de consulta. Si bien es cierto, en la presente entrevista, el presente trabajo, se ha venido realizando con fines académicos, ¿no? Pero tiene una finalidad, la cual es ahondar e investigar en los problemas que afectan a la evaluada. Ello se ha venido presentando de que ella está teniendo sentimientos de tristeza, así como también inseguridad, esa cierta angustia combinado con un estrés que viene sintiendo a menudo casi. Esto comenta de que porque lleva más de 2 años preparándose para ingresar a la universidad y en sus intentos ha fallado. Y actualmente en el contexto de pandemia se ha ido postergando, por ello se encuentra más pensativa e inquieta. Y es aquí en donde empiezan sus sentimientos más de ansiedad, de cambio de ánimo sobre todo, ¿no? Puesto afirma de que ha afectado un poco su vida social. Estos malestares incluso han generado síntomas físicos, los cuales insomnio, dolor de cabeza, entre otros. Muy bien, con respecto a los antecedentes, pueden observar la línea de vida de RAGG. Empieza desde su nacimiento. Cabe resaltar que ya no fue planeada, porque por ello empezó con su nacimiento, vino con algunos problemas tanto económicos como familiares. A los 2 años de edad tiene el control de sus esfínteres, tiene un desarrollo motor y de lenguaje adecuado. A los 4 años, ella recuerda bastante esta edad, puesto que, por un recuerdo específicamente, por primera vez al realizar sus rabietas es castigada severamente por su padre. De igual forma, también este trato que su padre le daba en esos años, su tía también, que era su cuidadora, puesto que su mamá era bastante ausente debido a que se dedicaba más a lo que era el trabajo. Durante su niñez incluso la recuerda, eh, también es bastante marcada, puesto que no había mucho afecto. Recuerdo más que todo que esperaba la Navidad, todo, pero por los regalos, más allá de ese calor que uno siente de parte de la familia. A los 7 años de edad empieza a morderse las uñas, lo cual es una manía que hasta la actualidad ella lo tiene, puesto que he podido corroborarlo durante las entrevistas y las pruebas que le he ido realizando. A los 10 años, un dato bastante particular y muy importante es que ella es diagnosticada con tricotilomanía y recibe un tratamiento farmacológico y también psicológico. La tricotilomanía es cuando uno se jala el cabello y empieza a arrancárselo. Y esto es una de manera involuntaria, en realidad. Muchos relacionan que tal vez puede ser con un tema de ansiedad. Probablemente se le deba a los problemas que ella, si bien es cierto, no tiene mucha información porque tenía 10 años, igual no se atreve mucho a preguntarle a su mamá acerca de ello, puesto que parece que no le agrada hablar del tema. Pueda deberse a los problemas que venía presentando la familia, que era un poco la indiferencia por parte de los padres. Durante los 10 y 11 años, ella sufre de bullying en el colegio y es debido a estos problemas que tenía de la tricotilomanía, puesto que a veces la molestaban, ¿no? La insultaban, pero ella no se quedaba atrás y ella sabía de tener un carácter bastante impulsivo en ese tiempo, puesto que insultaba y golpeaba más de una compañerita. Y
Algo que también sucedía en ese tiempo es que sus padres eran bastante ausentes con respecto a su comportamiento. Durante su secundaria, regula su comportamiento un poco, puesto que ya había sido derivada al consejero de su situación educativa y empieza a tener cierto tratamiento, pero sí esporádico, no muy frecuente. Durante su secundaria, a los 13 años, regula este comportamiento y empieza a sentir atracción por el sexo opuesto. A la edad de 15 años tiene su primera relación sentimental, la cual no recuerda con mucha ilusión, pero sí la tiene presente, ¿no? Pero de una forma bastante fría en realidad. A los 16 años, ella culmina el colegio y decide prepararse para la Universidad Federico Villarreal. Así que a los 17 años postula a la carrera de negocios en dicha universidad, pero no logra ingresar, así que se pone más pilas y decide prepararse un poco más. A los 18 años se inscribe a la pre de la Villarreal con ingreso directo y no logra ingresar. Así que eso desencadena cierta tristeza en ella, ¿sí? Y bueno, desilusión. Pero decide que a pesar de ello va a seguir tratando de estudiar y continuar, ¿no? Con su objetivo principal, que era el ingreso. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando a su edad de 19 años actualmente aparece el tema de la pandemia, puesto que ella creyó que iba a postular en marzo. Sin embargo, se suscita todo ello y sus planes se ven retrasados, es decir, debido a esto ya empieza a desencadenar en ella estos sentimientos de frustración, estar pensando cada rato, incluso llantos. Genera un gran estrés en ella que hace que su estado de ánimo cambie por completo. En cuanto a la hipótesis diagnóstica, se considera que dado los síntomas presentados por la evaluada, ¿existe un factor de estrés? Sí, el cual hace que ella desarrolle estos síntomas de depresión, de ansiedad, inclusive de conducta, puesto que su respuesta excede tal vez a la que los individuos en circunstancias similares responderían, ¿no? Por ello se le podría atribuir la siguiente presunción diagnóstica, la cual es el trastorno de depresión con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, ya que los síntomas de las dos variedades que he venido mencionando se combinan. Las áreas aparentemente afectadas sería el área social, el área emocional y el área familiar. En cuanto al área emocional, se podría afirmar que ha afectado debido a que es notorio su cambio de estado de ánimo. Si bien es cierto, ella no es una persona muy expresiva, pero sí suele conversar al menos con los miembros de su familia. Pero esto que ha venido suscitando ha hecho que su mal genio sea tan notorio que empiece a distanciarse nuevamente de algunos de sus familiares con quienes ya había establecido una relación de confianza. En el tema social, tanto se está enfocando en el tema del estudio que ha dejado apartado lo que es su vida social, puesto que ya no responde los mensajes, no hace videollamadas, está enfocada netamente en lo que es estudios y bueno, la mayor parte del tiempo está estudiando los cursos de su academia o a lo mucho jugará juegos en línea, pero cosas que sean solas, sin relación con sus compañeros que solía tener. En el ámbito familiar, debido al estado de ánimo, ¿no? Que ya ha venido presentando, su núcleo familiar también ha venido notando lo que ella le está sucediendo. Entonces, su estado de ánimo es uno de los que más ha sido notorio en respecto a esta área. Muy bien, con respecto a las pruebas utilizadas, es la prueba de inteligencia, es el test de Raven, ese es el que he utilizado. Los que son de color rojo son los test que he seleccionado. Tenía 3 segmentos, el cual era el WISE, el Stanford Miner y el test de Raven, eligiendo así el Raven. En cuanto al área de personalidad, tenía pensado el inventario multisexual técnico de Milon y también el 16PF, ¿no? El cuestionario factorial de personalidad, quedándome así con el 16PF. En relación a relaciones interpersonales, estaban en mente dos, que era el FIRO B
y LHS, que es la escala de habilidades sociales. Seleccionando sí LHS. Y el TECA es en respecto a al área de relaciones afectivas, el cual es el test de empatía cognitiva y afectiva, y el EVA, que es la escala de balance afectivo, quedándome así con el TECA. Muy bien, para cada área, las pruebas han sido seleccionadas acorde a lo que buscaba conocer. Elegí en primera instancia el test de Raven, porque este me permite, como ya conocemos, evaluar el factor G de la inteligencia propuesto por Spearman. Estos procesos mentales y cognitivos más generales, donde se suele dar respuesta más o menos efectiva a los problemas de la vida diaria, los problemas cotidianos. Asimismo, utilicé la prueba 16PF, ya que buscaba desde un primer inicio hacer un análisis de los rasgos de la personalidad de la evaluada y su estilo de respuesta. Así, de manera que obtenía una interpretación de un perfil básico de su personalidad y me iba apoyando en lo que yo ya venía realizando con ella, las entrevistas, es decir, la observación de la conducta. Venía viendo ciertos rasgos que he corroborado con este test. Este test también ha sido aplicado puesto que es similar, la comprensión de este test es similar a la que tiene un alumno que recién está terminando secundaria, puesto que es a partir de los 16 años. Así que como ella es una persona que aún no ha tenido estudios universitarios, está acorde a la edad de la evaluada. Se acaba de resaltar que ambos tienen la influencia de Cattell. Si bien es cierto, el ICPF es de Cattell, el Raven también tiene esa influencia, puesto que busca medir este razonamiento abstracto y la inteligencia fluida de la que él nos hablaba. También para las otras dos áreas, en la primera decidí elegir la prueba EHS. Esta prueba es debido a que mide lo necesario, que es las habilidades interpersonales de la evaluada y cómo éstas se van a relacionar con su éxito personal y social, ¿no? Que es lo que justamente ella está buscando, ¿no? Tener un proyecto de su futuro. Entonces, quería saber cómo iba a relacionarse su forma de ser, sus habilidades sociales con lo que ella está necesitando ahora, ¿no? Es abordar ya. También explorar la conducta habitual de la evaluada en situaciones concretas de la vida cotidiana. Quería valorar hasta qué punto sus habilidades sociales van a modular sus actitudes en ciertos ámbitos de su vida, ¿no? Cabe resaltar, esta prueba tiene altos índices de fiabilidad, tanto en el alfa como en la fiabilidad compuesta y en el omega de McDonald. Así que como tiene una fiabilidad muy buena global, entonces decidí aplicarla. Mientras que el FIRO-B, que era una de las pruebas que también tenía en mente, se basa un poco más en el estilo de la personalidad. Esta es una prueba que es de personalidad, pero que va enfocado a las relaciones interpersonales, ¿no? A la orientación de cómo se va relacionando la evaluada. Sin embargo, el FIRO-B solo mide 3 áreas, mientras que el EH es un poco más completo, puesto que mide 6 áreas en relación a las habilidades sociales. Por ello elegí el HS. Asimismo, en relación al área afectiva, seleccioné la prueba TECA, puesto que es un instrumento bastante completo y también muy fácil de aplicar, pues es un recurso altamente válido, fiable, y como este es principalmente para evaluar la empatía, desde dos componentes se define la empatía, la cual es el área cognitiva y el área afectiva, lo cual tiene como principal objetivo esta prueba, TECA. Los resultados por área. Muy bien, en relación al área intelectual, la evaluada ha demostrado tener un nivel de inteligencia superior al promedio. Es decir, presenta una adecuada capacidad para dar un sentido a un material desorganizado, un material confuso. Y asimismo se corrobora que la evaluada tiende a ser veloz para comprender las ideas, existiendo una correlación con el nivel de cultura y también con la atención. En cuanto al área emocional, eh, bien es cierto, presenta diversos conflictos. Esto se ve
sobre todo relacionados a su tema de la infancia, en la cual le prestaba muy poca atención y pocas veces se preocupaban por ella. Estos conflictos han generado que ella sea una persona con cierta desconfianza, ansiedad y un poco tímida y propensa a ser depresiva. Pero esto, ojo, solamente es cuando ella se encuentra en situaciones donde siente que no tiene el control de las cosas. Los síntomas depresivos aparecen cuando ella tiene un factor de estrés que le está quejando. En relación al área familiar, el evaluado percibe la figura materna con admiración y afecto. Sin embargo, con el padre la situación no es la misma, puesto que ambos son bastante distantes entre sí y poco afectuosos. La evaluada, al tener características de una persona con poca expresividad, no manifiesta esos intentos por establecer una relación un poco más estrecha con el padre. Al igual con sus hermanos, la evaluada refleja cierta actitud de indiferencia, pero esto se debe a los síntomas de tristeza que ella ha venido presentando, por lo que ha venido quejando el tema del estrés. Así que podríamos asegurar que ella, según su estado de ánimo en el que se encuentra, va a venir reaccionando a lo que le sucede o a lo que le comentan sus familiares. También en el área social muestra un nivel de sociabilidad medio, ¿sí? Puesto que se identifica que en cómo ella se relaciona es variable. Puede ser un poco cambiante, puesto que sus patrones de relaciones interpersonales no es muy estable, debido al carácter que tiene la evaluada. Pues en reiteradas ocasiones, como ella suele mencionar, tiene un carácter fuerte, entonces tiene una tendencia a con facilidad expresar su enojo. Pero esto no es lo mismo cuando ella se encuentra en un estado neutro, es decir, cuando no tiene enojo, está normal, por decirlo así, o con una conducta tranquila, empieza a presentar ahí indicadores de ansiedad y poca espontaneidad al momento de relacionarse con un número específicamente grande de personas, tal sea una exposición, en un auditorio o en una reunión de amigos, ¿no? Incluso en una entrevista laboral donde haya más de 2 personas, 3 personas. Por ende, como está enfocada en lo que a ella le está sucediendo en esos momentos, no suele tener una impresión de lo que sienten las demás personas, o sea, no detecta las emociones de los demás. Y en cuanto a las conclusiones e impresión diagnóstica, el trastorno de adaptación en ocasiones se desarrollan síntomas físicos, pero tales condiciones se asocian a factores precipitantes muy identificables y estos deben desaparecer a la par de que el factor estrés también desaparece. El trastorno de adaptación es una afección relacionada con el estrés. En este caso, la evaluada sufre más del estrés que normalmente se esperaría en respuesta a un suceso estresante o inesperado. Este estrés actualmente está provocando problemas significativos en su vida, tales como el mal genio, el insomnio, la tristeza y los problemas en sus relaciones más íntimas. Las conclusiones y la impresión diagnóstica he utilizado los criterios según el DCM-5, ¿no? Como les venía comentando, es el trastorno de adaptación con ansiedad mixta y ánimo deprimido. Los criterios son el A, desarrollo de síntomas emocionales y del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen en los 3 meses siguientes al inicio del factor de estrés. Es algo de que sí se ha venido, un criterio de que sí se ha cumplido, al igual que el criterio B, puesto como he venido mencionando, ha tenido deterioro significativo en la parte social, ¿no? Y en algunas otras áreas importantes de su funcionamiento. También ella ha venido presentando un malestar desproporcionado, ¿no? A la gravedad e intensidad de este factor. Es otro de los que también ha venido cumpliendo el factor B. Y el factor C, que es la alteración relacionada, el criterio C, perdón, que es la alteración relacionada con el estrés, no cumple con los criterios de otro trastorno mental, también puesto que ella no tiene alguna otra patología en la actualidad. Y en el criterio D, los síntomas no presentan el velo normal, es decir, no es debido a un tema de fallecimiento por algún familiar cercano. Así que también lo cumple, al igual que el criterio E.
¿no? Se mantiene, bueno, ella asegura de que, y está muy segura de que si es que ella logra ingresar, sus problemas se acabarían. Se acabarían por completo y volvería a ser la misma que era antes. Se debe especificar que es con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Como les había comentado anteriormente, predomina la combinación de estos dos estados, ¿no? De depresión y de ansiedad, por los síntomas que ya ha venido presentando. En cuanto al diagnóstico diferencial, para diagnosticar a la paciente con trastorno adaptativo, es necesario descartar la existencia, en primer lugar, de un trastorno mental agudo más específico o o de cualquier otro trastorno, ¿no? Crónico. Por ello, los diagnósticos diferenciales serán los trastornos de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo. Estos dos trastornos comparten ciertos criterios, lo cuales son las alteraciones negativas del estado de ánimo, que podría confundirse acorde a lo que la evaluada también ha presentado, ¿no? El estado de ánimo que ha sido muy cambiante en ella y muy notorio. La incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, que es algo que también ha compartido, puesto que ella ha venido sintiendo esto, y alteraciones del sueño, que es lo que ella también ha presentado, ¿no? Los insomnios. Sin embargo, hay un sin embargo del por qué, por qué no es este diagnóstico para ella. El rango del estresor marca el diagnóstico. Y ese rango era, en específico, en estos dos casos, es posible que se deba a una guerra, una violación, una catástrofe masiva, a estar en cautiverio, o un accidente muy grave, el cual ella no ha tenido un suceso de tal tamaño de gravedad como los que se vienen, como los que se mencionan en el DCM. Asimismo, existe una ausencia de lo más común en ambos diagnósticos, el cual es los flashbacks, es decir, cursar estas reexperiencias del hecho traumático, ¿no? Tienen así, de ráfaga en la mente. Eso tampoco lo ha tenido. Y también una notoria existencia en los diferentes marcos temporales, ¿no? Del tiempo y descriptores más específicos de los factores estresantes. En el trastorno de adaptación no se especifica exactamente cómo va a ser la respuesta del paciente. En cambio, en estos trastornos sí. En cuanto a las recomendaciones, finalmente, se recomienda llevar una psicoterapia individual. Esta con el fin de que ella pueda modificar estos estilos maladaptativos de reacción ante las situaciones estresantes. Asimismo, asistir a un profesional de la salud para poder realizar una terapia familiar, especialmente con su padre, para poder así fortalecer, ¿no? Reforzar ese vínculo que tienen entre sí. También participar en grupos de autoayuda, puesto que expresar lo que ella siente en grupos brindará un terreno en el cual ella pueda valorar y comparar su reacción ante experiencias similares que han tenido otras personas, ¿no? Y los miembros del grupo, de alguna u otra forma, se van a tranquilizar al descubrir que muchas de sus experiencias emocionales no son tan alarmantes como ellos creían, ¿no? También las prácticas de relajación, cuando se encuentra ante las situaciones que le generen estrés, la va a favorecer de manera bastante notoria. Gracias. Eso es todo.